Mi nombre es Marisela. Mi fe en la religión tradicional empezó pues de generación en generación con respecto a mis padres, mis hermanos, familia. Yo tenía aquel entonces mucha fe a una imagen de la cual pues, para mí supuestamente era más que Dios. Entre yo más rezaba, creo que más me sentía como que peor las cosas se volvían. Solamente iba a la iglesia cuando tenía una fiesta de 15 años o cuando había un compromiso. Yo cada vez eran más problemas, eran golpes, insultos, malos tratos, infidelidades por parte de mi esposo. Nunca vi, de hecho tengo muy en mente en aquel entonces la última vez que yo recibí una golpiza por parte de él. Tenía yo dos imágenes en casa, grandes, ese día que me había tocado hacer un rosario. Entonces en ese momento yo levanté mis manos hacia arriba y volteé a verlos y le decía, si ustedes existieran, no me pasaría todo lo que está pasando. Yo ya llegué, en ese momento fue cuando yo llegué a dudar de Dios. Yo escuchaba voces, que yo me quitara la vida, porque estaba pasando una depresión muy fuerte. Empecé a cambiar mi carácter, empecé a tener problemas. Ahora yo entiendo que eran problemas espirituales, problemas emocionales, de los cuales yo no entendía por qué estaba pasando todo eso. Yo ya llegaba en la noche, ya tenía miedo que llegara en la noche, porque para mí era una pesadilla totalmente horrible. Mis hijos desde pequeño perdí la autoridad con ellos. Entonces, como yo no estaba bien, mis hijos tampoco estaban bien. Los golpeaba, los maltrataba y los insultaba, porque eso fue lo que yo aprendí. Entonces yo creía que todo lo que yo hacía era lo correcto. Cuando ellos fueron creciendo, pues me fue igual. Entonces, como yo les enseñaba que insultaban, pues ellos también me empezaban a insultar, a agredirme. De hecho, las dos más grandes de mis hijas, ellas me golpearon, insultándome, que yo no era su madre, que una madre no hacía lo que yo les llegué a hacer a ellos, que era golpearlos, insultarlos. Yo lo quise hacer de esa manera porque pensaba que era lo correcto, pero ahora veo que no. No les podía dar amor porque yo no sentía ese amor. Sí, yo sentía que yo los quería porque eran mis hijos, pero el amor que yo tenía por ellos no sabía expresarlo, no sabía decirlo, no sabía demostrarlo. Cuando yo veía la situación que mis hijos no me respetaban, cuando no sentía ese amor de ellos como de mí hacia como madre, muchas veces intenté quitarme la vida. 3 veces, para ser exacta, 3 veces, tomando veneno. Posteriormente con pastillas, y la última vez me quise inyectar amoníaco. El Templo de los Milagros, yo lo conozco a través de una de mis hermanas. La verdad que para mí fue algo diferente. En el momento que yo llegué, sentí en ese momento una paz, una tranquilidad, lo que nunca había sentido. Ese primer día que yo llegué para en la noche, yo dormí como tantos años nunca había dormido. Cada día más, cada vez que yo iba más, yo me convencía el que la religión tradicional no me trajo nada bueno. Entonces, un día yo opté por sacar todo, quitar todo lo que a mí me afectaba, porque entonces ya era una lucha interna con mi paz interior, con esa espiritualidad con Dios, y al ver esas imágenes allí era una lucha muy interna. Más que nada el coraje y el valor para tomar todo eso y deshacerme de ellas. Cuando yo me deshice de todas esas imágenes y me enfoqué solamente en buscar de Dios, hubo un cambio en mí. Empecé a encontrar el amor hacia mis hijos, cómo empezar a darles ese amor a mis hijos. Ellos me decían que qué me pasaba, que porque me veían rara, que porque yo no era así. Ellos me respetan como lo que soy como su mamá. A la primera que acuden cuando tienen algún problema o cualquier cosa es conmigo. Y Dios me da las palabras precisas para orientarlos y darles a tratar de solucionar ese problema, pero principalmente ponemos a Dios en primer lugar. Los tormentos espirituales desaparecieron, en mi vida ya no existen. Yo antes hubo un tiempo donde decía que no tomaba café porque me quitaba el sueño. Ahora tomo café antes de dormirme, y me voy y me duermo con toda la tranquilidad del mundo. Donde duermo tengo paz, tengo esa tranquilidad, tengo amor para los demás, y principalmente para mis hijos, y ese amor principalmente lo tengo en mí para poderlo dar a los demás. Tuve un encuentro con Dios, recibí el Espíritu Santo. Es cuando yo más siento esa paz en mí, ese gozo,
Siempre mis hijos ahora me dicen, mamá, ¿qué tienes? Porque te ves muy feliz, te ves siempre contenta y por más que tengas luchas, tú tratas de solucionarlas. Yo les digo a ellos, el Espíritu Santo está en mí y Él pone toda esa certeza de lo que yo no puedo hacer. Hoy estoy feliz, tengo paz y la verdad que duermo como lo que nunca había dormido.